Bienvenidos a Contando Historias, un espacio donde conocemos a personas que están cambiando su entorno con su pasión, resiliencia y acción. Hoy tenemos a una gran invitada, una invitada muy especial, Gaby Martínez Zamora, que es comunicóloga, directora de TV Azteca Veracruz y una gran promotora de la donación de órganos, gracias a haber vivido en carne propia un trasplante de hígado. Gaby, amiga, un gusto tenerte aquí, de verdad. Un placer. De verdad que me encanta tenerte hoy aquí y hay muchos temas que tocar. Así es. Pero bueno, quiero iniciar primero con tu carrera de comunicóloga. Tú naciste en Veracruz, eres originaria de Fortín. Así es. ¿Qué es lo que te hace decidirte a estudiar la carrera de comunicación? Fíjate que yo estudié la prepa aquí en Córdoba, en el TEC, y cuando llegó el momento de decidir qué carrera tenía yo que elegir, yo tenía muy claro que quería seguir en el sistema TEC. Eso fue increíble, pero esa fue una de mis decisiones, ¿no? Sí. Y entonces yo, pues buscando los perfiles de las carreras, a mí me gustaba comunicaciones, o sea, me gustaba el tema de comunicaciones y de la tele, y yo creía que solo lo que me gustaba era la tele, ¿no? Yo empiezo con ese tema y bueno, me gustaba mucho el cine. En mi familia hemos sido adictos al cine. Cinéfilos de corazón. De corazón. Mis papás, yo desde que estaba chiquita me acuerdo de ellos yendo al cine. Y luego en mi casa, por lo menos una vez por semana, bueno, incluso hoy día vamos al cine por lo menos una vez por semana. Entonces, sí me encantaba el tema del cine, pero claro, cuando tú llegas a una carrera, crees que la carrera solo es eso, ¿no? Exacto. Y luego me encontré con, bueno, me voy a Monterrey a vivir y me acuerdo que en ese entonces teníamos clases en el norte de Monterrey, fíjate, en el periódico El Norte. Sí. Y yo lo que tenía claro en ese momento, con la inexperiencia de la juventud, es que lo que yo no quería hacer era nada que tuviera que ver con periódicos, fíjate. Mírala, o sea, yo lo decía, que es la vida, Gaby. Es la vida. Yo decía, lo que yo tengo claro es que esto no es lo mío. Okay. Y bueno, iba yo aquí al norte, te digo, teníamos la fortuna de tomar clases en el norte, en una sala del norte de Monterrey, del periódico El Norte, que bueno, es el padre del Reforma, ¿no? Sí. Con un profesor que tenía, Homero, reconocidísimo. Sí, cómo no. Pero a mí era como la clase que iba yo por llenar el requisito, ¿no? De esas que pues la tienes que pasar porque tienes que recibirte y tienes que pasar todas las materias, pero nunca le presté atención. Y lo que van a hacer la vida cuando yo llego a Veracruz, cuando yo llego de regreso, más bien a Córdoba, ya recibida y tal, el primer trabajo que tengo es en el periódico El Mundo, el diario El Mundo. Y lo que me queda claro es que cuando yo llego al Mundo, llego primero con ese miedo de, pues voy a entrar a trabajar a un área que desconozco totalmente, ¿no? A un medio en el que, o sea, a un giro de la carrera que nunca me interesó y que desconozco. Pero cuando empiezo a trabajar ahí, y siempre platico esta anécdota, porque yo llegaba y me sentaba y yo decía, para esto nací. ¡Ay, qué maravilloso! Te lo juro. Sentir o sea, yo decía, esa pasión. Yo decía, Dios me puso aquí para hacer esto. Y lo hacías maravillosamente, con gran pasión. Sí, y lo hice pues como 5 años estuve en el periódico El Mundo, hasta que me fui a vivir a Veracruz. Y por las circunstancias de cómo, yo aparte de todo tenía la fortuna en el periódico El Mundo que podía yo ir a trabajar en la mañana. O sea, que mi sección era la primera que se hacía, que era la sección de sociales y cultural y espectáculos. Sí. Y era lo primero que se armaba. Entonces yo llegaba a las 9 de la mañana al trabajo, y para las 2 de la tarde yo me iba a comer y regresaba nada más a las 4 de la tarde a checar que ya la página estuviera armada. En ese entonces se hacían las páginas, sí, claro, ¿no? Que estuviera bien armada y exactamente como debía salir. Y a las 5:30 de la tarde, 6, yo estaba en mi casa. Entonces, ese privilegio que teníamos en la sección cultural de espectáculos y sociales
del periódico, no lo tenía en un periódico en Veracruz, que tenía yo que entrar a información general, en el Dictamen o en el Notiver, que eran los periódicos de ese momento. Sí. Entonces, yo, pues cuando llego a Veracruz, decido no seguir en el giro del periodismo o del periódico de comunicación, sí, en esa, y entro a trabajar en una agencia de publicidad. Okay. Que eso sí, no es lo mío. Okay. Yo, cuando estudiaba la carrera, yo dije, yo voy a entrar a trabajar o algo que tenga que ver con cine o algo que tenga que ver con una agencia de publicidad. Y no, estuve en 2 agencias de publicidad en Veracruz, buscando enamorarme como me había yo enamorado del periódico. Sí. Y nunca lo logré. No, yo decía, esto no es lo mío, no es lo mío. Y todo te fue llevando a la televisión. Todo me fue llevando a la tele. Que fue tu primera visión en la escuela. Sí, fíjate que cuando llego a TV Azteca, me invitan a trabajar a TV Azteca, y yo dije, híjole, pero pues a mí esto no me gusta nadita, ¿no? No le sé nadita a esto. Sí me gustaba, pero me gustaba verla, o sea, esa es la realidad, ¿no? La tele pues nos gusta mucho porque sí, la vemos, sí, pero la historia de detrás de la tele pues es muy diferente a lo que vemos en pantalla, ¿no? Entonces, lo que sí sabía, y porque eso lo había yo hecho desde el periódico El Mundo, es que estaba en ventas. Okay. Entonces, a mí me invitan en TV Azteca al área de ventas, como jefa de ventas en ese entonces, de un grupo, un jefe de ventas de un grupo. Y entonces me dicen, ¿cuál es tu experiencia en ventas? Y yo digo, pues yo trabajé, una parte de mi trabajo en el periódico El Mundo es que yo vendía las páginas de sociales. Pero claro, yo estoy hablando de una época en la que la página de sociales del Mundo era lo más leído y lo más visto, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera era muy fácil vender, ¿no? Sí. Entonces, la tele, aunque ya hace 25 años, el posicionamiento de la tele era diferente de hoy y era mucho más fácil, pues sí, no era como el periódico. O sea, yo a donde llegaba, yo me acuerdo de anécdotas como de decir, si había gente que me decía del periódico, es que está caro, yo le decía, pues bueno, o sea, ni siquiera le insistía, porque yo sabía que tarde o temprano ese cliente iba a llegar. Sí, claro. No, en la tele me costó. Sí me costó y me ha costado hasta ahorita, ¿no? Porque no está fácil. No, por supuesto, sí. Pero hoy ya eres una directora general de TV Azteca Veracruz. ¿Qué le dirías a las mujeres que de repente tienen miedo a llegar tan lejos a un espacio de liderazgo? Sí. Pues mira, no precisamente solamente en la tele, claro, sino en general. No. Fíjate que... ¿Cuáles han sido tus desafíos? Mira, la verdad es que desafortunadamente hoy día todavía las mujeres tenemos esa idea de que deberíamos de estar en nuestras casas, ¿no? De que sales a trabajar y llegas tarde o te tienes que ir de viaje, y te da como un poquito de sentimiento de dejar tu casa. Eso, yo no tengo hijos, pero entiendo, trabajo con muchas mamás y siempre tienen ese sentimiento como de culpa. De culpa. Sí. Y yo la verdad es que creo que es bien valioso el que un hijo vea que una mamá sale a trabajar y sale a echarse para adelante y decir yo puedo. Y por ejemplo, en el caso mío que afortunadamente y bendito sea Dios tengo la fortuna de ser directora, pues no ha sido nada fácil. O sea, tú llegas a un mundo que está dirigido por hombres. Sí. Entonces, para empezar es desde, híjole, ¿qué me voy a poner para esta reunión en que van puro hombre de negocios? Para que no me vea yo ni como la doñita, ¿no? Ni tampoco como la que quiere atrapar a un hombre aquí en este momento para casarse y agarrar a un empresario. O sea, empezando por eso. Y a lo mejor son cosas que traemos aquí, Sí, que ellos a lo mejor ni se fijan, ¿no? Pero tú es desde qué me voy a poner, cómo me voy a vestir, cómo me voy a pintar, porque para nosotros es un gran desafío en el que yo hoy día fui gerente general y ahorita soy directora, pero realmente el trabajo es parecido, ¿no? Entonces, cuando empecé de gerente general, que ya tiene 3 años, el llegar a una sala y que hubiera puro hombre, híjole, me podía muchísimo. Y además la forma de negociar supongo que también debe ser diferente, ¿no? Sí. Hombres, mujeres y cómo te vean. Que afortunadamente, yo sí creo
que las mujeres estamos haciendo camino, ¿no? Exacto. Para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces, hoy día te puedo hablar de que por lo pronto en el puerto de Veracruz habemos 4 o 5 directoras generales de empresas de medios. Wow. Que eso, a ver, hace 25 años no había. No, por supuesto. Las mujeres que eran dueñas de las empresas y que por ende ocupaban un puesto pues de jerarquía superior, ¿no? Llámese la dueña del periódico El Dictamen, o la dueña del periódico El Mundo o así. Pero gente que no perteneciéramos a los dueños, a los propietarios de las empresas y que fueran directores, no existía. Las mujeres no pintábamos en ese ramo. Hoy día, por lo menos 5 mujeres directoras 5 mujeres son directoras. Oye, Gaby, a ver, una pregunta igual y la vas a ver un poco extraña, pero muchas veces se piensa que si eres directora, tienes que ser ruda, tienes que ser agresiva. Sí. O sea, precisamente para distinguirte de los hombres. Sí. Yo no te siento una mujer agresiva para nada. ¿Cómo es tu liderazgo? ¿Cómo has sentido que has trascendido en este liderazgo? Yo creo que, fíjate que yo a muchos de estos directores de medios los conocí. A ver, yo tengo 25 años en el medio, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo a muchos de estos los conocí cuando yo no era la directora, ¿no? Y además de todo, yo me casé, yo ya no estoy casada, pero en su momento me casé con una persona que era de Veracruz y además de todo estudié la carrera con muchos de los que hoy día son directores de medios, de empresas, no solo de medios, de empresas, ¿no? Entonces, eso me hizo tener una relación de amistad previa con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que afortunadamente eso me ayudó, pero independientemente de eso, coincido en que la idea es que debe ser una mujer agresiva, y yo te puedo hablar de por lo menos las 4 mujeres que yo conozco que son directoras hoy de medios, ninguna es agresiva, ¿eh? O sea, ninguna tiene un temple así que tú digas, la dama de hierro, no, para nada. Yo creo que es más un mito, Marisol. O sea, yo creo que depende de cómo seas tú. A ver, yo, por ejemplo, en TV Azteca trabajo en una empresa que tiene, en Veracruz tienes aproximadamente 70 empleados. No es fácil tampoco, ¿no? Pues hay veces que hay que ser fuerte y hay veces que hay que mostrar que tienes carácter, ¿no? Ah, no, claro, por supuesto. ¿No? Pero bueno, yo creo que a lo largo de los años he aprendido a lidiar con eso y me ha ido bien. Muy bien. A veces no tan bien, ¿verdad? Digo, a veces te caes y sí hay miles, a ver, en 25 años que voy a cumplir, muchísimas experiencias, claro, sí, claro. Yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, que yo quisiera estar en mi casa, descansando, paseando a las 8 de la mañana en el bulevar, haciendo ejercicio, ¿no? Hay cosas que tienes que sacrificar, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Pero hay muchas satisfacciones. No, hombre, qué maravilla, sí. Gaby. Oye, quiero hablar de un tema contigo, un tema muy importante y que ha marcado tu vida de un antes y un después. En 2019 tienes un diagnóstico y necesitan hacer un trasplante de hígado. Así es. Eso marca una diferencia abismal entre tu vida en un antes y un después. Sí, platícanos cómo fue la experiencia, cómo fue saber la noticia y de repente decir, ¿qué sigue? Sí, o sea, así es. Hay algo para mí, de verdad, podré... Claro. Fíjate que a mí, en el 2015, yo siempre he padecido de migrañas, desde que estudiaba yo en la carrera en Monterrey. Y entonces, un día llego con una migraña muy fuerte. Yo, acostumbrada a vivir con eso, la gente que padecemos de migraña estamos acostumbrados a vivir con eso, y entonces yo ya, como trabajaba y como yo no puedo pararme 2 días con dolor de cabeza a acostarme en mi casa, ¿no? Entonces lo que hacía es que iba yo al Hospital Español o al San Francisco a que me inyectaran Dolac en la vena. Entonces ese día que yo llego al hospital, una amiga un día antes me dice que me veía muy amarilla, que si no me había dado cuenta. Claro, cuando tú te ves diario en el espejo, no percibes esos ligeros cambios que a lo mejor alguien que tiene una semana o 15 días que no te ve, los puede percibir, ¿no?
Y entonces yo dije, ay no, ¿se me nota? Sí, estás un poco amarilla. Yo llego al otro día al hospital español a que me pusieran Dolac, y en urgencia, yo hasta sabía lo que me tenían que inyectar, o sea, yo hasta les decía, entonces le digo, oye, por cierto, al médico de guardia, eran las 7 de la mañana, oye, por cierto, me dicen que estoy muy amarilla, ¿tú qué opinas? Y me dice él, sí, efectivamente, la veo muy amarilla, le vamos a hacer unas pruebas, un perfil hepático, ¿no? Un perfil de pruebas hepáticas. Bueno, me hacen el estudio y se dan cuenta que mis niveles del hígado, que mi hígado está muy inflamado. Eso es como por el 2016 más o menos, ¿no? Y entonces le hablan a mi neurólogo y entonces me dice, tienes el hígado inflamadísimo. ¿Qué estás tomando? Y entonces le dije, pues Dolac o Sidolil o algunas medicinas para el dolor de cabeza. No, me dice, no, esto no está bien. Y hablan a un gastroenterólogo, que es el doctor José María Remestroche, gastroenterólogo internista muy bueno. Y él llega y me dice, algo estás tomando que te está provocando esto. Y entonces le dije, pues me tomaba yo unas medicinas naturistas para adelgazar, unas medicinas naturistas de un cliente mío, por cierto, que no voy a decir el nombre para no quemarlos, pero la verdad, al principio pensamos que era eso, pero no. Y entonces él me dice, déjalas de tomar, bueno, ya me dan de alta de lo del dolor de cabeza, déjalas de tomar y en una semana hazte unas pruebas para ver si el cuerpo ya se desintoxicó y ya. Y entonces, a la semana me hacen las pruebas igual, inflamadísimo. Vamos a hacer otras pruebas dentro de 15 días y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, eso es como por septiembre y en diciembre me dice, ¿sabes qué? El hígado no se desinflama, ya te hemos dado de todo y el hígado no se desinflama. Te tenemos que hacer una biopsia. Y entonces, en febrero del año siguiente me hacen la primera biopsia, ya en 2016. Es en ese momento en el que él me dice, después de esa biopsia que me hacen, me dicen, tú tienes un daño hepático y tú eres candidata a trasplante de hígado. Uf. Cuando a mí me dicen eso, claro, o sea, se te cayó el mundo. Cuando tú oyes trasplante de algún órgano, el que sea, tú lo relacionas con muerte. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que lo primero fue negación. No, le dije, no, a mí no me van a trasplantar. Y todavía él me dijo, ¿por qué, Gaby? Hay muy buenos resultados con trasplantes. Y entonces le dije, sí, pero a mí no. Yo me voy a curar. Y entonces, pues empecé un tratamiento y el tratamiento pues no funcionó, ¿verdad? Y entonces llegó un momento que yo le dije a él que me acercara con un doctor en México, con un hepatólogo en México. Y entonces le dije, me han dicho de Kersenovich, el actual secretario de salud del país. Y entonces me dijo, Kersenovich no te va a poder recibir, Gaby. Él era director en ese entonces de nutrición. No te va a poder recibir. Le dije, espérame. Y la vez otra de las cosas que yo te decía, esta enfermedad, aparte de enseñarme muchas cosas, resiliencia entre ellas, me enseñó otra cara de la amistad, ¿no? Okay. Entonces yo en ese momento le hablo a Tiziana Fernández, que es una amiga en común, sí. Y entonces le digo, fíjate que me están diciendo que este doctor es el indicado. Y entonces me dice, yo te hago la cita, yo te la consigo. Y me la consiguió. Y me recibió Kersenovich. Me recibió en nutrición y me dijo, tú tienes una enfermedad, una hepatitis autoinmune, las enfermedades autoinmunes son unas enfermedades que te llegan, o sea, yo siempre digo, te las manda Dios y no sabes por qué, no tienen una razón, no es hereditario, no es que comiste algo y te dio esa enfermedad autoinmune, no. O sea, las enfermedades autoinmunes son unas enfermedades que se presentan en tu cuerpo empieza a agredir a tu mismo cuerpo o a batallar contra tu mismo cuerpo, sí. De eso, ¿no? Y entonces, mi cuerpo lo que hacía es que no
reconocía al hígado como si fuera de mi cuerpo. Entonces lo trataba de eliminarlo. Entonces, pues mi hígado pues empezó a dañar a tal grado que me dio cirrosis hepática. ¿Cómo crees? Sí. Y entonces, oye, yo cuando me hacían estudios y veían que tenía yo cirrosis, les decía yo, pero yo no era borracha, ¿eh? O sea, yo solo tomaba una copita o dos, ¿no? Bueno. Lo podrían pensar, y sí, entonces claro. Kersenovich le dije que pues que si me aceptaba, ya es un señor muy mayor, ustedes lo verán, les digo que es secretario de salud. Me dijo, yo ya no atiendo a pacientes de manera particular. Me dijo, yo, o sea, tenía una chamba tremenda en nutrición, pero me acercó con doctores de nutrición. De hecho, Remestroche, mi doctor es de nutrición, él también me había acercado a alguien. Y bueno, estuve un buen de tiempo con él, con este doctor que me mandó Kersenovich. ¿Qué hacían? O sea, estaban me daban tratando de... A ver, estaban alargando el tiempo. Ok, porque al final tenía a ellos que les ser quedó claro que no querías. Que que yo era candidata a trasplante. Okay. O sea, que yo tenía una línea de tiempo y que cuando llegara yo a esa línea de tiempo, el trasplante iba sí o sí. Okay. Entonces, de hecho, también Kersenovich me dice lo mismo que Remestroche. ¿Por qué? Entonces le dije, no, es que yo no quiero que me trasplanten. ¿Y eso por qué? Me dice. Así, pero con una tranquilidad, sí, que hasta te sonaba raro como decir, pues te van a sacar una muela, ¿no? O sea, ¿cómo que por qué? Sí. Y además de hígado, o sea, no es cualquier. No. O sea, eso es un órgano muy delicado y no sé. Es como el corazón, o sea, exacto, sí, exacto. La gente, pues bueno, la gente no puede vivir sin un hígado, ¿no? Entonces, pues bueno, me ponen con un doctor y al cabo del tiempo yo sentía que este doctor como que no lograba yo dar un avance con él, y yo busco a otro doctor que también me habían recomendado, que es el doctor Jorge Luis Po, también hepatólogo, que tiene varios pacientes aquí en Córdoba, y uno de ellos me lo recomendó. Él fue también de nutrición y fue director del área de patología en Médica Sur, y había puesto su clínica particular, y yo llego con él y me cambia totalmente la forma de atender la enfermedad, y entonces yo me siento súper bien. Nunca dejaron de decirme que yo era candidata a trasplante. Nunca. O sea, ya eso era un hecho. Yo seguía pensando en mi cabecita que a mí un milagro iba a venir y me iba a cambiar mi hígado, así como solito. Y el milagro fue que encontré al donador. Esa es la verdad, ese es el verdadero milagro, ¿no? Y que lo empecé a aceptar, porque yo al principio, o sea, para mí fue un proceso el de decir, bueno, pues ya es un hecho que necesito el trasplante, ahora sí tengo que hacer todo para que esto suceda. Bueno, yo creo que eso fue lo primero que hizo que se abriera la puerta para que apareciera, por supuesto, ¿no? Así es. El donador. Así es. Y entonces, ¿qué pasa alrededor de la operación ya? Pues yo antes de la operación me empiezo a sentir muy mal. Yo creo que un año antes, pues el hígado ya no daba. O sea, el hígado ya estaba sumamente dañado, y el problema es que te empiezan a dañar otros órganos, o sea, te empiezan a dejar de funcionar otros órganos. El hígado no te duele, ni te sientes mal, ni nada, lo único que tienes es un cansancio excesivo, ¿no? Tú lo que quisieras es dormir todo el tiempo. Yo, además de todo, fui bendecida por muchas cosas. Una de ellas es que en TV Azteca siempre me dijeron, tú no te preocupes, tú trabaja, tú llega a la hora que puedas, tú vienes a trabajar, y yo en ese entonces era directora comercial. Wow. Entonces, para mí eso sí fue muy difícil, pero yo por lo menos tenía en mente que tenía que levantarme. Entonces, si yo no hubiera tenido esa obligación, trabajo, digamos, sí, claro, yo me esa hubiera quedado responsabilidad dormida y hubiera estado en la cama y me hubiera muerto. Entonces yo decía, yo todas las mañanas ponía el despertador, me daba un trabajo levantarme y meterme a bañar. No, bueno, entonces, pero todos los días me presentaba yo a trabajar. Todos los días me presenté a trabajar, hasta un día antes de que me trasplantaran, ya en México, ¿eh? Y ya como 6 meses antes del trasplante, yo iba mucho a México
a ver a mis doctores, y todos los estudios me los hacían en México. Entonces un día que llego a México me sentía yo sumamente mal, me acaban de hacer un estudio y así recién bañada y así sin maquillar y tal, tomé el avión y me fui, porque aparte me iba yo solita. Y entonces le hablo a mi director de México, y entonces se llama Ricardo Vázquez, y entonces le hablo a Ricardo, le dije, ¿te puedo pasar a ver? Sí, claro. Y entonces entro a su oficina, bueno, termina mi estudio, me voy al Pedregal y llego y me le pongo a llorar. Dije, ya no puedo más. Y entonces me dijo, Gaby, vete a donde tú. Le dije, pero además de todo, no puedo dejar de trabajar, porque me acaba yo de divorciar. Y entonces le dije, no puedo dejar de trabajar, porque además de todo tengo que pagar mi trasplante, ¿no? Claro. Y entonces me dijo, ¿a dónde te quieres ir? ¿A qué área te quieres ir? Y en ese momento dije, no, pues así de bote pronto no sé. Y entonces me dijo, qué maravilla. Sí, piénsalo, y el lunes, era como jueves, el lunes te voy a hablar y me dices qué es lo que quieres, a dónde. Y le dije, sí, pero yo no puedo ganar menos, no te preocupes por eso. Y entonces me salvaron la vida, Marisol, me salvaron esas cosas. Entonces yo me vengo y yo, entraré a deportes, no, a noticias, no, a producción. Así me fui de área en área, tú, a recepción, no, bueno, no. Y entonces dije, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar en ventas. Esas muestras de solidaridad, sí, de amistad, wow. Esas muestras de solidaridad sí. me salvaron la vida. Entonces, el lunes llego y le digo, ¿sabes qué, Ricardo? Me voy a quedar con 4 clientes nada más. 4 clientes que aparte eran clientes que eran amigos míos, los dueños. Y yo opero estas cuentas y yo vengo a trabajar y opero estas cuentas. Y me dijo, sí. Entonces, yo obviamente dejé la dirección comercial, contrataron una nueva directora comercial, que además la busqué yo, y entonces empecé a trabajar. Pero te digo, yo seguía ganando como directora. Entonces, ya que me, bueno, sigo malita, ahí sí ya empecé a tener muchos episodios en los que entraba yo y salía yo del hospital, ¿no? A cada ratito. Yo me acuerdo que en Médica Sur me veían llegar y me decían, doña Gaby, ¿otra vez por aquí? Y yo, sí, otra vez por aquí. Era el proceso para esperar el proceso para donante. esperar el hígado, la donación. Sí. Es un proceso en el que tú tienes que llenar ciertos requisitos, sí. ¿no? Y cuando estás llenando esos ciertos requisitos, son muchos estudios, te das una lista de todo lo que debe de cumplir. Todos esos estudios, yo iba y me hacía un estudio y me iba al hospital porque me caía mal algo. Y yo me acuerdo que el doctor me decía a mí, el que iba a trasplantarme, me decía que no pase más tiempo, Gaby, porque claro, ahí sí el tiempo juega todo, ¿no? Claro, porque además te palomeaban ciertos estudios y volvías a... Y ahora páralo porque ahora me hace falta, pero te estoy hablando de que todos estudios de la boca, ¿no? Tú no puedes entrar a un trasplante si tienes una caries en la muela. Uh-huh. Tú no puedes entrar a un trasplante si tienes un problema en por ejemplo, tenían que revisarme de los órganos sexuales, ¿no? Si no tenía yo una bolita, si no tenía yo, todo te revisan. Tú tienes que estar al 100. ¿No? Para que tu cuerpo precisamente no vaya a rechazar. Y uno de los estudios que te hacen es un psiquiatra. Okay. Porque es muy importante que tú sepas lo que vas a vivir. ¿No? Aceptes lo que va a pasar y lo que viene, porque no es nada fácil. Entonces, bueno, pues total, ya pude entregar todos, y entonces me hablaron y me dijeron, ya te subimos a la lista del Cenatra. El Cenatra es el Centro Nacional de Trasplantes. Okay. Ellos son los que dicen, esta persona sí va o no va. Y entonces te digo, fue una carrera contra el tiempo porque yo en eso, aparte de que seguía trabajando, pues te digo, mira, ahora tienes que hacerte la prueba de la tuberculosis, ¿no? Porque estoy hablando que
bueno, ahora lo sabemos, que Veracruz es uno de los estados con más casos de tuberculosis, pero hace 6 años yo no sabía eso, ¿no? Claro. Y entonces, una prueba de tuberculosis, caray, ¿eso dónde me la hacen, no? No, Sí. pues en Puebla, porque aquí no la hacían, aquí antes no la hacían. Entonces, pues a Puebla, y órale, vete a Puebla, ¿no? Y yo, es que me siento muy mal, pues sí, pero ¿y entonces? No, Así eran los requisitos. Eran y los punto. requisitos, Oye, así es. Gaby, y bueno, tienes el trasplante. Ajá. ¿Qué cosas, cómo fue tus movimientos emocionales, físicos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sientes que haya sido algo importantísimo durante ese tiempo? Cuando despiertas a quien quieres ver. Sí. Fíjate que o cuando te duermen. Para mí es increíble las muestras de solidaridad y de amistad. Primero, mis amigos. O sea, mira, mis papás hoy día mi papá cumple este año 90, mi mamá cumple 89. Entonces, pues yo con mis papás, aunque podía yo contar con ellos y cuento con ellos y con mi hermana, pues mis papás no se podían ir a Veracruz permanentemente, estar conmigo, entra y sale del hospital, ¿no? Y pues mi hermana vive aquí con ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, y ahora me voy a México, y ahora estoy una semana en México en el hospital, y pues ¿quién cuida a Gaby, no? Sí. Entonces, pues mis amigas. Increíble, mis amigas. Fíjate, Marisol, que estuvieron haciendo rondas, ¿verdad? se hicieron una lista. Sí. Bueno, para empezar, yo tenía una amiga en México que se llama Hilda, que es de Veracruz, que ella vivía en Veracruz y se fue a vivir a México, ¿no? Y entonces Dios la puso allá, y pobrecita, porque ella se aventó todo el proceso, ¿no? Porque yo iba a México al doctor y me paraba en su casa, para no parar sola en el hotel. Claro. Paraba ella en su casa, ¿no? Y entonces ella era la que me acompañaba primero a Se las hizo consultas. especialista en este tema. Se hizo especialista. Y entonces me acompañaba a las consultas. Y luego, ya que estaba yo en el hospital, pero ella trabajaba también. Ella, cuando estaba en el hospital, entonces mis amigas hicieron una lista, ¿no? Y ahora le toca a Julia irse, ¿no? Y ahora le toca a Mónica Celorio, y ahora le toca a Gina Schettino, y ahora le toca a Jacqueline. Ay, qué cosa más así. maravillosa. Y entonces, una maravilla, porque aparte de todo, pues este proceso no dura una semana, ¿eh? Ni 2, ni 3, ni un mes, ¿no? Entonces, fueron muchos meses, te puedo decir, yo creo que hasta un año, en el que ellas me estuvieron apoyando. Y ahora en Veracruz, ahora está en el Hospital Español, ¿y quién se va a dormir con ella? Así, ¿no? Que te estuvieron sosteniendo la amistad de todas eso, ellas, aparte de todo, yo estaba recién divorciada, recién separada, y pues mi exmarido no se involucró en nada ni nada, y aparte mejor, porque hasta para salud mía él no estuvo, ¿no? Entonces estas amigas son las que me hicieron la diferencia, de verdad. O sea, este tipo de acciones me hicieron la diferencia. Sí, hombre, qué y maravilla. luego, ahora véngase a México, ¿no? Véngase a vivir a México 4 meses. También. Y bueno, y ahí sí puedo decir quién. ¿Quién me...? Quien quieras Y tú. bueno, unas grandes amigas que son mis hermanas del alma, que es tus hermanas y tu mami, me ofrecieron un departamento que siempre cuento eso. El departamento estaba listo para usarse. O sea, les digo, no creas que estaba amueblado. Tenía toallas, sábanas, cafetera, y además de todo, Julia se fue y me puso la alacena con cosas. No, bueno. Julie. Sí, entonces 4 meses que además de todo yo no hubiera tenido, o sea, yo tenía un seguro de gastos médicos, gracias a Dios, pero que además hoy día es de las cosas que recomiendo. Siempre tengan, o sea, quienes puedan tener y comprar un seguro de gastos médicos, vale la pena toda la vida, ¿no? Porque si no tiene seguro, bueno, quien tiene seguro social, adelante, pero quien no tiene seguro social, el tener un seguro de gastos médicos también te cambia la vida, ¿eh? No, claro. Entonces afortunadamente yo no tenía seguro social, pero tenía un seguro de gastos médicos mayores, pero tampoco me hubiera alcanzado, ¿eh? Porque
renta una casa 4 meses y ten quien te ayude y ten quien y comida y todo y enfermera y todo. No, o sea. Oye, Gaby, el tema de la donación es un gran tema. Es un tema que a muchos, pues de repente cuando se habla de eso, igual si lo necesitas, pues en ese momento estás a favor. Sí. Pero cuando piensas, recuerdo cuando la licencia de conducir y te dicen, ¿quieres ser donador o no? Entonces dices, chin, no estoy seguro, ¿no? Sí. Te imaginas tu cuerpo despedazado en pedacitos. Ajá. Hay muchísimas creencias, muchísimos mitos alrededor de eso. Así ¿Tú es. cómo has vivido eso y qué tantas cosas has tenido que vivir ahora como promotora de donación de órganos? Mari, que efectivamente, o sea, el tema de la donación es un tema que lo veíamos aislado, ¿no? Sí. Más que otros temas, ¿no? Porque sí es cierto que nunca pensamos que nos puede pasar algo malo, ¿no? Pero todavía de eso, el tema de la donación de órganos, pues es un tema que es poco platicado, ¿no? Sí. Entonces, y es que además es vivir a través, bueno, si se puede decir, es como vivir a través de otra persona, claro, o darle la oportunidad de que otra persona viva, y capaz tú ya no, porque ya te fuiste, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese es exactamente, tú lo dijiste, eso es, ¿no? Que tú sigas viviendo a través de otra persona, o que tus órganos sigan viviendo a través de otra persona. Que seas el milagro que alguien esté esperando. Ay, qué entonces, hermoso. la verdad es que hay mucho desconocimiento, porque la gente cree, a mí mucha gente me dice, yo ya puse en mi licencia que sí soy donador, ¿no? Hay quien me dice que no, que porque le da miedo que en ese momento vaya a llegar alguien a recoger su cuerpo con una pala y busque el órgano que necesita. Le digo, ay no, eso no pasa. Si tuvieras todo el proceso que es, te digo que es una lista así de cosas para que puedas recibir un trasplante. Le digo, no, eso no pasa, ¿no? Pero la gente cree que con poner en su licencia que son donadores es más que suficiente, y no es. Eso sí que bueno, pero yo les digo a la gente que me oye, le digo, mira, es tanto como decir que tú ahorita tienes un accidente, te llevan al hospital, le digo, ¿y tu licencia está en el coche? O a lo mejor se quedó en el lugar del accidente, ¿no? Sí. ¿Sabes quién va a ponerse a buscar? En el mejor de los casos, que tú traigas tu bolsita puesta, ¿no? ¿Sabes quién se va a poner a buscar en ese momento? Si tu licencia dice que quieres ser donador. Entonces, ¿dónde tiene que decirse? Tú le Gaby? tienes que decir a tus hijos, tú le tienes que decir a tus padres, familiares, tú le tienes que decir a tu marido o a tu novio o a tu pareja que tú quieres ser donador, porque a esa persona es a quien le van a preguntar. O sea, si es un niño menor de edad y tú quieres que tu hijo sea donador, o él quiere y él te dice, un niño de 17 años que te diga, o de 18, mamá, yo si me pasa algo quiero donar mis órganos, que se lo diga a sus padres. Una mujer que se lo diga a su marido, ¿no? Oye, pero no te pone, por ejemplo, digo yo quiero ser donadora. Uh-huh. ¿Hay alguna lista donde me incluyan? No. Pero entonces de repente cuando, vemos estas películas donde dicen alguien se está a punto, o sea, se está muriendo en este momento y no sé, X órgano tiene que solamente vive X temporada o esta temporalidad. A ver, para ser donador, por ejemplo, en el caso del mío, mi donador, porque hay varios tipos de donación, ¿no? En el caso de un donador de hígado, la persona, el donador, tiene que tener muerte cerebral. Muerte cerebral es que tú ya estás muerto y que solo tus órganos están vivos porque están conectados. Okay. ¿No? Entonces, en ese momento, cuando ya existe muerte cerebral, que es que ya no hay regreso, ya si te desconectan, tú te vas a morir porque ya estás prácticamente muerto. Okay. Entonces, en ese momento es cuando se acercan a las familias y le dicen a la mamá, al marido, al hijo, que si quiere donar los órganos. Recientemente acaba de haber un caso de un niño en Jalapa que se fue a las misiones en Semana Santa. Uh-huh. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero sé de gente que lo conoce. Y venían en una batea de una camioneta y él se cae y se pega en la cabeza. Estuvo no sé cuántos días en el hospital y
tuvo muerte cerebral. Y los papás decidieron donar todos sus órganos. Wow. Le va a dar vida a 5 personas. Él. Qué impresionante. Ellos son los verdaderos héroes de esta historia. Ellos. Ellos son los creadores de milagros. Entonces, eso, pero claro, a ver, yo no soy mamá, pero puedo entender que debe de ser terrible tener que estar en esa situación. Claro. No, pero primero perderlo todo, y después decir, porque además se va a muchos lugares, pero bueno, hay muchas formas de verlo. Sí. Además de todo, tú no vas a saber a quién se lo diste. Es decir, los papás ¿eso queda en el de anonimato? mi donador, por ley, no saben que yo lo tengo. Y yo tampoco sé quiénes son. Yo sí sé que fue en Puebla. Eso es lo único que sé. Porque yo todavía cuando llego al hospital, cuando a mí me habla mi doctor y me dice, ya está tu hígado, tenemos que hacer las pruebas. Fueron las 12 de la noche, ¿no? Yo me levanto y lo primero que le digo es a mi mamá, mamá, ya llegó mi hígado. Estábamos acostaditas en la cama de las 2 gemelitas. Uh-huh. Ella estaba junto y mamá, ya está mi hígado. Y entonces me habla el doctor y me dice, solo falta que hagamos las pruebas. Porque tu hígado debe ser compatible, número 1, con el tipo de sangre. Sí. ¿No? Y luego no le van a poner un órgano enfermo a una persona que está esperando un hígado, ¿no? Un órgano. Entonces, el órgano... ¿Y la edad? Tal vez también. No, la edad no importa. Podría ser un niño a un adulto. Sí, exacto. Okay. De hecho, mi donador, lo único que yo sé es que era poblano y que tenía 29 años. Eso es lo único que yo sé. Bueno, que fue en Puebla, no sé si era poblano, pero que fue en Puebla. Pero no me pueden dar más información. O sea, eso está prohibido. Pero bueno, a ellos les hacen pruebas porque no debe tener cirrosis, obviamente, no debe tener cáncer, no debe estar enfermo, debe ser compatible. Entonces son muchas cosas, ¿no? Entonces, pero lo primero que hay que hacer, te digo, es decir y quitarnos esa idea de que te van a chocar, yo tengo una amiga que además yo me enojaba con ella porque le decía yo, tú sí fuiste a la universidad, ¿cómo me puedes decir eso? ¿No? Uh-huh. Decía que te iban a chocar, o sea que si cuando tú ponías en la licencia que querías ser donador, te chocaban para que tuvieras un accidente y luego ahí hacer la faramalla de matarte y quitarte los órganos. Ahí le decía yo, no, por favor. No, le decía yo, no, ¿cómo es posible que tú me vengas a decir eso, ¿no? Entonces te digo, hay mucha desinformación, y hay muchos temas de que, a ver, también es una decisión así, porque claro, tienen un periodo, una duración. Claro. Oye, Gaby, tú me decías antes de iniciar la entrevista, hay una cantidad impresionante de personas que están esperando. Cerca de 20,000 personas. Cerca de 20,000 personas están esperando un órgano. Están esperando un trasplante de hígado, de riñón. De riñón hay muchísimos, ¿eh? La ventaja del riñón es que tú le puedes donar un riñón a tu hija, uh-huh, a tu hermana. Y ¿no? Sigues viviendo. Y tú vivir con uno y ella vivir con uno perfectamente. Sí. Pero claro, hay muchísima gente que espera un trasplante de riñón, más que de hígado, de corazón, de páncreas. O sea, hay muchísimas cosas. Ahora hay mucho trasplante también de córnea. Claro. ¿No? Ay, no, es toda Es todo un cambio de forma de verlo y bueno, pensar, como dices tú, es un milagro que estás dando a otro. La verdad es que me estás haciendo cambiar de forma de pensar porque muchas veces dicen, es que te vas y bueno, mejor en el cielo, bueno, que te reciban completo porque igual y no te van a reconocer si no tienes un órgano. Cosas así, ¿no? Sí te van que son de todas las religiones que pueden pensar. Entonces, te van a reconocer y van a decir, ese lo tiene Gaby. Sí, oye, esta se va al cielo porque sí donó. Donó muchas cosas, ¿no? No, hombre, pues muchísimas gracias, Gaby. Creo que podríamos hablar mucho más de esto. ¿Quieres alguna cosa que quisieras decir a la gente que nos escucha, pues, a todo el público? Nada más eso, que investiguemos más, que la verdad es que no creamos todos los mitos acerca de la donación de órganos. Es
dar amor es, como digo yo, ser el milagro que alguien está esperando en ese momento. Nada más. No, hombre, Gaby, pues muchísimas gracias. Pues, queridos amigos, la verdad es que cada historia de verdad que tiene muchísimas cosas detrás. Hoy Gaby nos está rompiendo muchos paradigmas acerca de la donación de órganos. Y bueno, pues búsquenla en sus redes sociales. Ella tiene por ahí también una gran actividad. Es una activista en esto de la donación de órganos. Sí. Y bueno, pues si tienen más dudas, tal vez nos pudiera ella sacar de muchas más dudas que tengamos. Y bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy. Y bueno, nos vemos muy pronto en otro podcast más de Contando Historias. Gracias. Cada vida es una historia y muchas merecen ser contadas.